Hola amigos, yo soy Rosemary Bimdascona de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Este video es la parte 3, la última parte de 3 videos explicando este trabajo que aparece en este libro que se llama Armonía y elisión de vocales, un caso de ablaut en el zapoteco de Coatlán y Losicha. Ablaut es cuando tienes alternancias de diferentes vocales en un paradigma verbal, como las llamadas verbos fuertes de inglés, como strive, strove, drive, drove, bite, bit, sell, sold. Tenemos muchos verbos en inglés que tienen una vocal en el presente y otra vocal diferente en el pasado, o perfectivo, no sé. De hecho, no sé cómo se llama en inglés porque no soy especialista de lingüística inglesa, pero sí soy especialista de lingüística zapoteca. En este trabajo describí que en lenguas zapotecas, y en particular la lengua de Ixque o Coateco, hay paradigmas verbales que tienen alternancias de vocales en sus paradigmas, como estas alternancias entre a y o, a y u y i, o e i. Y el punto de este trabajo es explicar cómo llegaron a existir estos casos de ablaut en el Ixque, zapoteco coateco. En la parte 1 expliqué que el proto-zapoteco es la lengua hipotética ancestral de todas las lenguas zapotecas. Si tenemos un prefijo CB que se agrega a un tema de vocal inicial, va a crear una secuencia de 2 vocales que no es permitido en zapoteco. En potencial y habitual es el prefijo, la vocal del prefijo que se elide, mientras que en completivo es la vocal del tema verbal que se elide y nos quedamos con la vocal del prefijo. Esta I es del prefijo de completivo. Igualmente esta O es del prefijo de completivo. Igualmente esta U es del prefijo completivo. Mientras que la vocal que vemos aquí, la O y la U en habitual o la A en habitual, esa vocal es la vocal inicial del tema verbal. En el último video, que fue la parte 2, yo mostré estas clases de verbos en zapoteco, coateco, dixque, y yo mostré que en las formas del completivo en esta lengua hay 4 clases que tienen temas de vocal inicial, que son la clase A, la clase C1, C2 y C3. También hablé la semana pasada de elisión de vocales átonas. Hoy, en esta última parte, voy a explicar qué es un fenómeno que se llama umlaut, y también voy a hablar de la elisión de una yod. Ok, ahora voy a explicar como la siguiente parte de este rompecabezas, ¿sí? Que es algo que se llama umlaut. Umlaut es una palabra que viene de alemán, y la razón que usamos una palabra que viene de alemán, supongo, es porque el proceso de umlaut es muy común en lenguas germánicas. La familia germánica incluye el alemán, el holandés, el danés, islandés y también mi lengua materna, el inglés. Y el umlaut es común en lenguas germánicas, y entonces voy a usar mi lengua materna, el inglés, primero para ilustrar cómo funciona este proceso de umlaut, y posteriormente lo vamos a ver en lenguas zapotecas. Aquí mi perrita está asustada es que está lloviendo. Bueno, ella me puede ayudar, ¿verdad que sí? Ok. En la historia del inglés, la palabra pie, que hoy día quizás si han tomado clases de inglés, quizás saben que pie en inglés es foot, foot. Pero
no lo escribimos como se pronuncia, porque en inglés escribimos las palabras como se pronunciaron hace siglos. Y la escribimos como si fuera fault, porque históricamente así se pronunciaba hace mucho tiempo. Y había un sufijo plural que era is, y pies, según me acuerdo, era fotis, fotis, fot, fotis. Ahora, ¿qué pasa? En el sufijo hay una vocal I, que es una vocal alta anterior. La O, como se van a acordar, la I es vocal alta anterior, la O es una vocal media posterior. Entonces, hay muchos de los cambios fónicos en la lingüística. Muchas veces cuando cambian los sonidos, quizás el tipo de cambio más común se llama asimilación. Asimilación es cuando un sonido cambia su pronunciación para asimilarse, asemejarse a otro sonido en la palabra. Con vocales suele ser que una vocal cambia para ser más semejante a la vocal en la sílaba adyacente. En este caso, la O cambió para asemejarse a la I que estaba en el sufijo. Ahorita estoy editando el video y me di cuenta que hice un error con el ejemplo de mi propia lengua. Entonces, tenía una idea que quizás tenía un detalle mal y lo busqué en internet. Encontré el ejemplo que había puesto de memoria y resulta que está en el libro de un amigo y colega, Lyle Campbell. Y dije, oh, yo no puedo tener este ejemplo mal, entonces ahora sí corregí los detalles, lo voy a volver a explicar. Bueno, en la protolengua, el singular de pie era fot y el plural tenía un sufijo is. Entonces, fot, pero fotis, ¿sí? Si eran dos pies, eran fotis, ¿sí? Como pie y pies, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La O larga, cuando tiene este sufijo is con la vocal I, que acuérdense es una vocal alta anterior, causa que la O, que es una vocal media posterior, se asimila parcialmente a la I, cambia para asemejarse algo más a la I. Como la I es una vocal anterior, la O cambió a una vocal que en el alfabeto fonético internacional usamos este símbolo que se ve como una O con diagonal. Este símbolo es para una vocal que existe en algunas lenguas, francés por ejemplo. A ver, les voy a enseñar cómo se hace. Hacemos una pero mientras estamos haciendo la E, vamos a redondear los labios como si estuviéramos haciendo una U o una O, más bien una O, ¿sí? Entonces vamos a mantener la lengua en la misma posición para E, pero nada más vamos a cambiar los labios como si fuera una O, ¿ok? Entonces, no cambió de altura. Aunque la I es alta, la O no se elevó a una vocal alta, pero sí se adelantó para volverse una vocal anterior, igual que la I. Entonces, siguió siendo redondeada como la O, siguió siendo media como la O, pero se adelantó, se volvió anterior y ahora es entonces, en esta etapa de la historia del inglés, tenemos el singular todavía sigue siendo fot y el plural, ahora la Z se perdió del sufijo, pero la I todavía estuvo ahí. Y ahora se pronunció no como foti, sino como futi, 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 ¿sí? Entonces, siguiente paso, después de eso, a lo mejor ni mucho después de eso, pero algo después,
cuando todo el mundo ya pronunciaba esta vocal en esta palabra y todo el mundo andaba por ahí diciendo footy, después la I se perdió, el sufijo se perdió. Y de hecho, como ya pronunciaron este vocal diferente que en el singular, de hecho, este sufijo ya no fue necesario, porque ya con el puro cambio de la vocal, uno sabía, un oyente hubiera entendido luego, si uno quiso decir el singular o el plural. Entonces, se eliminó este sufijo y ahora se queda con el puro cambio vocálico, ¿sí? Singular, food, plural, food. Food, food. Y después de eso había otros cambios. Estos cambios no son umlaut, pero nada más para actualizarlos con la pronunciación inglesa de ahora en estas palabras. Food seguía siendo food por un tiempo más, pero food ahora ¿cómo se puede decir? Desredondeamos los labios, derredondeamos. O sea, ya dejamos de redondear los labios y ya no hacemos la E. La lengua iba a estar en la misma posición, pero los labios ahora iban a cambiar. En vez de se convirtió en una E. Entonces, food cambió a fed. Y entonces, llegamos en la historia del inglés a una etapa en que singular era food, plural era fed. Y en esa etapa de la historia del inglés es cuando decidieron cómo iban a escribir ortográficamente estas palabras. Y de hecho, hasta la fecha, seguimos escribiendo esta palabra pie así, F-O-O-T, y el plural F-E-E-T. Pero adivinen qué, había otro cambio después de quedarnos de acuerdo que íbamos a escribir las palabras así. Las vocales cambiaron otra vez y hoy día los angloparlantes pronunciamos foot y feet. El plural hoy día es feet, pero seguimos escribiéndolo como si fuera feet, pero es feet, ¿sí? Por eso la ortografía del inglés es problemático y es más trabajoso aprender, como muchos se confunden al saber cómo pronunciarlo, cómo escribirlo, porque no cuadra, ¿verdad? No corresponde bien la ortografía. Bueno, pero el punto importante aquí es que una vocal, en este caso posterior, asimiló a una vocal alta anterior en un sufijo y se volvió anterior. Y este cambio de un vocal posterior a un vocal anterior por influencia del sufijo, eso es umlaut. Y eso también pasa en lenguas zapotecas. Y creo que fui una de las personas que me di cuenta de esto y que empecé a difundir esta noticia de que umlaut estaba pasando en lenguas zapotecas. Y de hecho creo que este trabajo que estamos hablando fue el primero donde lo mencioné. Fue algo que me di cuenta en 1998. En el congreso donde di esta ponencia es donde lo dije por primera vez. Bueno, les voy a dar un ejemplo de umlaut en algunas lenguas zapotecas. En el proto-zapotecano o proto-zapoteco, los dos, había una palabra que quería decir pulque, tepache, como una bebida fermentada que existía en Mesoamérica antigua. Y esa palabra era noqui. En otro momento, yo diría posterior proto-zapoteco, la qua cambió a p y tenemos la palabra nopi. Ahora, de esta palabra nopi pasó algo muy semejante a lo que pasó en Fotis. Teníamos una O antes de una sílaba con I. Aquí también tenemos una O en una sílaba antes de la sílaba con I. En este caso, bueno,
En el primer caso, la vocal posterior se volvió anterior para combinar mejor con la vocal anterior en la última sílaba. Cambió de posterior a anterior. Pero en este caso de pulque, la O se quedó como vocal posterior redondeada, pero se elevó a U. Porque acuérdense de que la I tiene dos cosas diferentes que la O. La I es alta, mientras que la O es media. La I es anterior, mientras que la O es posterior. En el caso de inglés, cambió de posterior a anterior, pero quedó como vocal media. En el caso de zapoteco, quedó como posterior, pero se elevó y se volvió una vocal alta por influencia de la I, que también es alta. Aquí, lo que era en algún momento nopi cambió a nupi. Y de hecho también tras los años y con la llegada de los españoles y ellos, los europeos, tenían otra cultura de alcohol, de super refinar el alcohol a un extremo, ¿no? Y hoy día tenemos el mezcal, que no existía en los tiempos de Proto Zapoteco. Había bebidas fermentadas como pulque, como tepache, pero no había mezcal. Pero cuando mezcal se empezó a producir, los zapotecos de aquel momento usaron la misma palabra que habían ya usado para una bebida fermentada. Aunque antes se refería a pulque o a tepache, ahora esa palabra empezó a usarse para llamar al mezcal. De hecho, hay algunas diferentes palabras que se usan hoy en día en diferentes lenguas zapotecas para el mezcal, pero esta palabra se usa no en todos los pueblos, pero en algunos. Creo que se usa en Dixque, en Dixzé y en algunas lenguas de zapoteco central, incluyendo en Quiatoni. Saludos a San Pablo la Chiriega, donde también se usa una versión de esta palabra. Bueno, entonces, ¿qué pasó? La O se elevó a U por influencia de la I y empezó a pronunciarse nupi, y pronto después de eso la I se elidió y entonces quedamos con nup. Y de hecho, nup es la palabra que yo aprendí trabajando con alguien de San Baltasar Losicha. Nup. Eso lo aprendí hace muchos años, 20 años digamos. Pero hace, no me acuerdo ahorita, 2 o 3 años, fui a San Jerónimo Cuatlán, donde también hablan Dixque, y yo estuve tratando de practicar mi Dixque. Habían pasado años desde que podría usarlo con alguien. Llegué ahí y estuvimos en un convivio y alguien me ofreció un mezcal. Y yo estuve diciendo a mi compañero que es de allí, pero no habla, yo creo que ya está aprendiendo Dixque, pero yo comenté a él que esto en Dixque se llama nup, yo usando la palabra que usan en San Baltasar. Pero alguien de ahí dijo, no es así, esa palabra que dices es nip. En San Jerónimo Cuatlán dicen nip, no dicen nup. En San Baltasar dicen nup y en San Jerónimo dicen nip. ¿Qué pasó ahí? En algunos lugares la O se elevó a U para que ambas vocales serían altas. Por influencia de la I, que era alta, la O se elevó a U, que es alta. Pero en otros lugares la asimilación fue más extrema. No solamente se elevó, pero también se adelantó, se volvió anterior. Básicamente se volvió una copia exacta de la vocal que hubo en la última sílaba.
Y entonces, en algunos lugares, Nopi cambió a Nupi, pero en otros lugares, Nopi cambió a Nipi. Y esto no necesariamente es que en unos lugares cambió a Nupi y en otros lugares directamente a Nipi, sino que podría haber sido por pasos también. Podría ser que en muchos lugares cambió a Nupi y en algunos lugares se quedaron así con Nupi, pero que en otros lugares ese Nupi fue como un paso y luego la U se volvió anterior y eso fue un segundo paso y ya se volvió Nipi. Pero el cambio a Nipi tuvo que haber pasado antes de la pérdida de la I final, porque si borramos esta I y todavía es Nup, ya no hay razón de volver la vocal una vocal anterior porque ya no hay una I a la cual asimilarse. Entonces, tanto la elevación de O a U como el adelantamiento de U a I, ambos tienen que haber pasado antes de la pérdida de la I al final de la palabra, porque esa I es lo que dispara ambos cambios, ¿no? Entonces, a lo mejor en algún momento en San Baltasar decían Nupi y en San Jerónimo decían Nipi y luego se perdió la vocal por todos lados y quedaron diciendo Nup en San Baltasar y Nip en San Jerónimo. Ambos son ejemplos de umlaut. Umlaut básicamente es cuando una vocal cambia de un timbre a otro timbre por influencia de una vocal que está en la siguiente sílaba y después de que pase ese cambio, esa vocal en la última sílaba se pierde y la otra vocal se queda así nada más, sin explicación. Porque hoy día no existe la I aquí y uno no sabe, alguien que hable esta lengua pero que no es lingüista o no ha estudiado proto-zapoteco o si es que no sabe otra lengua zapoteca que conservó las vocales, uno no tiene ninguna razón de saber por qué es U en San Baltasar y por qué es I en San Jerónimo y si hay otro pueblo donde todavía es o sea, uno no sabe por qué, ¿verdad? Uno no sabe por qué esta palabra se dice con U. Pero si sabemos del proto-zapoteco y de esos procesos como umlaut que estudiamos en la lingüística, podemos explicar por lo menos una parte de la pronunciación y por qué está así. Bueno, en este caso, nup es un sustantivo, ¿no? Pero el trabajo que estamos hablando hoy es sobre verbos. Y este proceso de umlaut afectó a todas las palabras en la lengua, incluidos los sustantivos y los verbos, los dos, adjetivos, cualquier otra palabra que existía. Entonces, primero, ¿por qué no veamos llorar y matar que mencionamos antes? El tema verbal para llorar se reconstruye para proto-zapoteco como o-na. Y el tema verbal para matar, esto sí lo tengo transcrito en el alfabeto fonético internacional, pero no es tan diferente, les puedo ir explicando qué son los símbolos. Estos dos cositas debajo de las T's que se ven como dientes, quiere decir que esta T tiene una pronunciación dental, que la lengua está tocando los dientes al hacer esta T en proto-zapoteco. Y creo que ya mencioné que este símbolo es el saltillo, la oclusiva glotal. Bueno,
el tema verbal para matar en proto-zapoteco era o se reconstruye como oti. Entonces tenemos ona y oti, oti. Que pueden apreciar aquí que hay una I al final de matar, pero no hay una I al final de llorar. Y esta A resulta que no provoca ningún cambio en la O. Pero esta I sí provoca la elevación de esta O, que se eleva de O a U. Entonces, el cambio de umlaut no aplica en este caso a llorar porque termina en una A, pero sí aplica a matar porque tiene una I. Y entonces, aplicando el cambio de umlaut, esta O se hubiera elevado a U. Después de eso, en la historia de Dishke, había elisión de vocales átonas, como mencioné antes. Y la última vocal no era prominente, era una sílaba que decimos que es postónica, porque viene después de la sílaba tónica. Y estas últimas vocales se perdieron en la lengua. En todas las palabras de la lengua, esa vocal átona a final de palabra se perdió. Entonces, aquí perdemos esta A y quedamos con on para el verbo llorar. Y aquí ya habíamos pasado de oti a uti. Y entonces uti pierde la I y se queda como ut. Y luego hay otros cambios que no son el tema de este trabajo que voy explicando, pero también aplican otros cambios, como esta doble T en cuateco, en esta posición al final de palabra, se convirtió en una tha, que hoy día en la ortografía escribimos TH. Y también el saldillo se perdió. Y entonces hoy día este verbo es ud. Entonces, aplicando los diferentes cambios, los diferentes procesos, fuimos de ona a on. Y fuimos de oti a ud. Y por eso hoy día tenemos estos dos temas. Uno con O porque no se aplicó el umlaut. Y el otro con U porque sí se aplicó el umlaut. Ahora, en este caso es nada más dos verbos. Un verbo que tiene O, otro verbo que tiene U. Pero ambos verbos pertenecen a la clase A. Pero aquí, en el caso de estos verbos de la clase C, el umlaut es lo que causa que nace una diferencia entre la clase C1 y la clase C2. Es debido al umlaut. Este verbo hacerse en proto-zapotecano y proto-zapoteco, ahora en este momento yo estuve usando las reconstrucciones de Terence Kaufman en ese momento. En los últimos 20 años él sí ha hecho unas modificaciones en su reconstrucción, pero también ahora yo tengo mi propia reconstrucción. Entonces ahora yo voy a poner cuáles son mis reconstrucciones para estas palabras. Para mí, hacerse en proto-zapotecano y proto-zapoteco era acá, mientras que morir era a ti. Esta tilde quiere decir que la vocal fue nasalizada, pero eso no es importante para este trabajo. Si regresamos al proto-zapoteco y los prefijos que mencioné en el video pasado, para la clase C, el prefijo de completivo era co. Si tenemos co más acá, esta vocal se va a perder, ¿verdad? Porque no es posible tener o más a.
Y en completivo siempre la vocal del prefijo gana, la vocal del tema pierde. Y la forma que se hubiera pronunciado para el completivo en proto-zapoteco hubiera sido coca. Mientras que para morir, igual tendremos el prefijo co más el tema ati. Y lo mismo, ¿no? La A se tiene que lidiar a favor de la O. Y eso nos da coti. Y entonces en algún momento, bueno, en lo mismo proto-zapoteco, en completivo hubiera sido, por ejemplo, se hizo o se murió, hubieran sido coca y coti. ¿Qué pasa después? Se va a aplicar el umlaut aquí porque termina en i, pero no se va a aplicar acá porque termina en a. El umlaut aquí no se aplica, pero aquí sí. Y esta O se va a elevar a U y seguiremos con coca, pero ya tendremos cuti en vez de coti. Y después se va a perder la última vocal, eso se llama elisión, y coca va a cambiar a coc, cuti va a cambiar a cut, digamos que cut. Bueno, hay otros cambios, no quiero ahorita entrar en exactamente qué fueron todos los cambios que pasaron en la lengua y en qué orden se aplicaron, entonces aquí nada más voy a poner otros cambios y aquí las voy a integrar. Entonces aquí la K cambió a NG y la K doble es una sola. Aquí no hemos reconstruido los tonos, pero hoy día tenemos un tono bajo y ahora es un gok. Aquí la K igualmente cambió a NG. La doble T dental cambió a lo que escribimos TH, que es la THA, igualmente en tono bajo. Y hoy día tenemos un gok y un guth. Hoy día, si tiene un tema verbal de A inicial, uno no sabe, no puede predecir si va a ser clase C1 o clase C2. Un niño que aprende esta lengua tiene que ir memorizando, tiene que ir escuchando qué dicen los adultos. En algún momento un adulto va a producir una forma de completivo y el niño lo va a registrar en su cerebro y acordarse que, ok, ese verbo se dice con U y este otro verbo se dice con O. Y tiene que ir memorizándolo, pero no va a saber la razón por qué. Cuando todavía existían estas vocales al final de la palabra, quizás personas empezaron a pronunciar la O como U, pero era algo predecible, porque solo pronunciabas O como U cuando la siguiente sílaba tenía I. Y no cambiaste la O a U si la siguiente sílaba tenía A, por ejemplo, o cualquier vocal que no sea I. Era predecible. Pero en el momento que se perdieron estas vocales, eso es el momento cuando eso se volvió lo que llamamos opaco, que quiere decir que no es transparente, no lo podemos predecir, uno no sabe por qué y simplemente tiene que aprender las palabras tal y como están y memorizar qué son los paradigmas verbales. ¿Cuáles temas con A inicial cambian a O en completivo y cuáles temas con A inicial cambian a U en completivo? Pero con la lingüística histórica, comparando con otras lenguas, es solamente comparando con una lengua como el Dijazad, el Istmo o el Zapoteco Serrano o alguna lengua que todavía tiene esa I,
es cómo vamos a poder reconstruir esta palabra con una I final y esta palabra con una A final. Y eso nos da la pista A. Ahí está la razón que hoy día tenemos U aquí y O acá. Bueno, he estado hablando de proto-zapoteco y menciono que reconstruimos palabras. Menciono un poquito más de cómo hacemos esto. Comparamos las pronunciaciones de palabras en diferentes pueblos modernos y eso nos ayuda a, por lógica, deducir cómo se pronunciaba la palabra antes. Entonces, por ejemplo, si tomamos este verbo morir, yo había explicado antes que se reconstruye como oti, pero como en cuarteco esa I ya se le dio, se perdió. ¿Cómo sabemos que realmente había una I ahí? Quizás alguien que hable una lengua que no tiene una I al final de morir me va a decir, pero ella cómo sabe, ¿no? Bueno, aquí les voy a mostrar cómo es que sabemos que había una I. Aquí hay varias lenguas de la familia zapotecana. Empezando acá, si pueden ver, esto es el Chatino de Sensontepec. En Chatino de Sensontepec, el tema verbal es aji. La doble T ha cambiado a H, pero todavía tenemos la A y también tenemos una I al final de palabra. Solteco es una lengua zapoteca que existía en Santa María Sola. Ya nadie habla esa lengua, pero en actas de defunción de 1607 que están escritos en zapoteco, porque durante la colonia sí se usaba zapoteco en documentos legales. Antes de la independencia mexicana, tú, ciudadano, podrías escribir una carta quejándote de cualquier cosa al rey de España en tu lengua zapoteca. Es la independencia que se acabó con eso. Pero en 1607 todavía había documentos legales en zapoteco por todo Oaxaca. Y aquí en Sola, en actas de defunciones, vemos la palabra se murió escrito de dos formas. A veces lo escriben coti y a veces lo escriben conti, que es lo que me indica que había nasalización en esta palabra. Si se acuerdan de la reconstrucción que yo tenía, pero esa parte no es importante ahorita. Hace unos meses fui a Santo Tomás Mazaltepec, ahí en el Valle de Etla. Tuve un día muy agradable con comida rica y unas cocas bien heladas de vidrio que me encantan. Yo sé que no es bueno, pero ese es mi vicio, la coca. Y pasé un día en el paraíso ahí escuchando zapoteco todo el día, tomando cocas, comiendo rico. Espero volver cuando se acaba esta pandemia. Pero ahora aquí en cuarentena con ustedes. Los señores en esa casa que me dieron las cocas me dijeron que para decir se murió el señor dirías utine. Utine. Esto se murió. Está la I ahí. En la Chichillón, para decir se muere, rati. Termina en I. En Analgo, ya en Sierra Juárez, esto es serrano, otra vez la lengua que vimos la última vez. Gatilu, te vas a morir. Aquí está la I. Ahora, Amatlán, San Cristóbal Amatlán, hablan el amateco, también llamado Dixdé, que es otra lengua de la, bueno, va con las lenguas zapotecas de la Sierra Sur. Y aunque esta lengua, igual que el cuateco, ha perdido las vocales al final de palabra, aún en una lengua así, puede haber pistas de que hubo una I final antes. ¿Cómo lo sabemos?
Porque en esta lengua ni hay una A. O sea, aquí en Coateco, por lo menos en potencial y habitual, se preserva la A, pero en esta otra lengua no. Hay otra forma del verbo que se llama progresivo, y eso se traduce aquí como se está muriendo. Se está muriendo. El prefijo sería todo esto. Y el tema verbal sería et, cayet, se está muriendo. Y de hecho, la mayoría de las formas en el paradigma, tengo un paradigma completo para esta lengua, todos tienen et. Donde Coateco tiene at, esta lengua tiene et. ¿Por qué? Por otro ejemplo más del umlaut. La A, que es una vocal baja central, se vuelve una E, una vocal media anterior. ¿Por qué? Porque la E es más semejante a la I. Acuérdense, I, E, A. Si la A se eleva a E, se está aproximando más hacia la I, y es por influencia de la I que antes había al final de esta palabra, que la A cambia a E aquí. Y por esa misma razón, en el completivo, en Amatlán, para decir se murió, igual que en Coateco, tienes la U, dicen ngut, se murió. Aunque esta lengua ya no tiene la I, hay pistitas de la I, de que existía una I al final de esta palabra antes. Lo encontramos en esta misma lengua, Coateco, por el hecho de tener una U aquí y no una O. De semejante forma, en Amatlán encontramos pistas porque vemos que esta lengua tiene una E, donde otras lenguas tienen una A, y esa E se explica por la presencia previa de la I al final de palabra en posición postónica. Pero, como dicen en el meme, así es más claro. Pues sí, hay evidencia más clara. En todas estas otras lenguas que preservan vocales finales, vemos que tienen una I al final de la palabra morir. Entonces, si comparamos muchas lenguas zapotecas o zapotecanas, nos vamos a dar cuenta que históricamente había una I. Y entonces eso nos ayuda a explicar, ok, había umlaut en esta palabra, pero en esta palabra no. Ok, entonces, ahora yo he explicado, hasta ahorita, he explicado el principio básico desde el otro video, de que en zapoteco, verbos cuyos temas comienzan en vocal, tienen alternancias en sus paradigmas verbales, porque en el completivo, el prefijo tiene una vocal que se impone y la vocal inicial del tema verbal se elide. Y he explicado que la clase C tenía un prefijo de completivo co, mientras que la clase A tenía un prefijo de completivo p. Y he explicado que la clase C se ha dividido en Coateco en tres clases, C1, C2, C3. Todas las tres tienen temas con A inicial, pero en completivo tienen diferentes prefijos, ngo, ngu, ngu. Ahora he explicado con umlaut la diferencia entre clase C1, donde no aplicó el umlaut, y clase C2, donde sí aplicó el umlaut. Pero ¿qué onda con un guap? ¿Sí? Y hay otros verbos que no es un único verbo, o sea, cada clase tiene varios verbos, ¿no? Bueno, en aquel entonces, cuando primero hice esta ponencia que se convirtió en este trabajo, yo sabía que existían algunos libros de zapoteco colonial. Bueno, además de este arte de Córdoba, que es la gramática, antes le mostré el diccionario, también había adquirido esta gramática, este zapoteco colonial. Yo
Fui buscando en este libro sobre zapoteco colonial verbos cognados. La palabra cognado o cognado viene del latín como nacido con, pero en lingüística cognadas son palabras que vienen históricamente de la misma palabra. Hace un momento cuando tenía todas esas palabras para morirse, desde chatino a serrano a amateco y todas esas otras lenguas, esas diferentes formas en las diferentes lenguas serían cognadas. Pues yo fui buscando cognadas en zapoteco colonial para verbos de la clase C3 en cuateco. Y sí encontré el verbo ir. Ir también pertenece a la clase C3. Y ahí encontré pistas que ir realmente en la historia no fue un verbo con tema de vocal inicial. Tenía un tema que iniciaba en un sonido que en el alfabeto fonético internacional lo escribimos con J, pero no lo llamamos J, lo llamamos Yod. Y esto es lo que expliqué en el primer video que hice donde hablé de las resonantes glotalizadas. Creo que allí hablé de que existe un sonido que se llama aproximante palatal, que se escribe con Y en español y que suena como una I, pero muy corta. Bueno, esta es la reconstrucción que ahora, hoy día, tengo para subir en proto zapoteco, que sería yacue. Y de hecho, ir también empieza en ya. Y hay como vestigios. De hecho, el verbo ir en potencial es ya, donde normalmente verbos de vocal inicial en potencial tienen una G. ¿Por qué ir tiene una yod y no una G? Pues porque originalmente era un verbo con una yod inicial, no con una A inicial. Y en ciertas lenguas todavía es así, es obvio. Pero al parecer en cuateco, muchos verbos que antes iniciaban en la yod y una A han perdido la yod. Y el verbo se ha reanalizado como si fuera un verbo con tema de A inicial en vez de un verbo con tema de yod inicial. Bueno, decidí no explicar exactamente por qué se pierde la yod, porque este video ya está muy largo y muy complejo. Pero basta decir que puede ser por varios procesos que se pierde la yod y este verbo originalmente era yacue y hubiera cambiado a yape, yape, yap, y ese yap se perdió la yod y se reanalizó como un verbo ap, que es lo que tenemos hoy día aquí. Ahora, ¿por qué tenemos un guap? Porque en coateco vemos que el prefijo que originalmente era co ha cambiado a un go. Y este co, cuando se agrega a un tema de vocal inicial, la o se impone y la a se pierde y tenemos o. Y cuando esa o, históricamente, cuando el verbo tenía una i final, pasó lo mismo, nada más que la o se pronunció u. Pero cuando este co o un go se agregó a un tema de consonante inicial, como este co, a ver, podemos imaginarlo aquí, ¿no? Co más yacue. Pues esta acá se va cambiando a NG. Hubiera sido go. Pues esta qua cambió a P. Esta E perdió la nasalización. Go yape. Y de hecho,
Esta E se perdió. El ngo antes de un tema de consonante inicial, pues ese es este tema verbal donde vamos a tener prominencia. Esta sílaba va a ser la sílaba tónica, la sílaba acentuada. Y esta sílaba con ngo es lo que llamamos pretónica, porque viene antes de la sílaba tónica. Como ya perdimos la vocal postónica, la perdimos por completo. Pero la vocal pretónica no se pierde por completo, se reduce. Se convierte en una W, nguyap. De hecho, esto pasa ante cualquier consonante en cuateco. Ko termina como ngua antes de una consonante. Quizás les gustaría otro ejemplo para comprobar eso de que ngo se vuelve ngua antes de consonantes en cuateco. No solamente pasa en verbos, hay otro prefijo que también en proto-zapoteco era ko. Hay debates de qué quiere decir este ko, pero se encuentra, por ejemplo, en el nombre del rayo. Históricamente, tradicionalmente para los zapotecos, el rayo es un personaje, ¿sí? Es un ser. Y en mi reconstrucción de proto-zapoteco, yo calculo que el nombre original era así, Kotseyo, Kotseyo, Kotseyo. Y ese Kotseyo cambió poco a poco, la K cambió a NG, como vimos que pasa también en el completivo. Esta Tsa cambia una Z, Z. La Z en cuateco es como la Z del inglés, no como la Z de español. Hay que vibrar las cuerdas vocales. Z, no es Z. Esta E cambia ahí por la influencia de la yod, más bien como que se fusionan, como E se vuelve I, la O al final se pierde, igual que perdimos la I final en morir o la A final en hacerse, como ya vimos. Entonces, como en alguna etapa intermedia, tenemos un gozi y finalmente en cuateco moderno, esta O, porque es antes de una consonante, la Z se reduce a la W y tenemos el nombre de cosillo hoy día que es Nguzi. Cosillo es el nombre en zapoteco colonial de Valles Centrales. Muchas veces hay gente que dice cosijo, pero no es correcto. Es que en esa época escribieron la yod, o sea, con la yod. Escribieron, en la época colonial, estaban usando una como ortografía del latín y la yod en latín era como la Y en el español de hoy. Y entonces cuando ustedes ven este nombre escrito como C-O-C-I-J-O, la pronunciación hubiera sido algo como cosillo, no cosijo. No se dice cosijo, se dice cosillo. Cosijo es un malentendimiento por el deletreo. Cosillo es el nombre del rayo en el zapoteco colonial de Valles Centrales, pero Nguzi es el nombre del rayo en el cuateco moderno. Les enseño una expresión que pueden usar, quizás van a ver este video personas que quieren aprender dishke, ¿sí? Cuando está lloviendo y está tronando, pueden decir esta expresión. Nevej Nguzi slagi. Nevej Nguzi slagi. Nevej quiere decir está gritando. Nevej está gritando. Nevej Nguzi es el rayo. Nguzi, el rayo está gritando. Nevej Nguzi, el rayo está gritando. Slagi. Sla quiere decir seguro va a caer, caerá. Y es lluvia.
quizás en un pueblo como Santa María de Cuatlán lo pronunciarían un poco como gui, pero en San Baltasar de los Siche dicen gui. Ustedes pueden ir investigando si ustedes son de los Cuatlanes, si son de Santa Catarina o San Baltasar de los Siche, pueden ir con algún abuelito, alguien que hable la lengua y estudiar su pronunciación, porque quizás sus tonos van a ser un poquito diferentes a lo que yo estoy pronunciando, pero las palabras no creo que van a cambiar mucho. Slagi. El rayo está gritando, lloverá, caerá lluvia. Este prefijo ko que se convierte en go se reduce a un gu antes de cualquier tema o base de consonante inicial como es la Z aquí. Entonces aquí existía antes de la yod, igual como aquí existe antes de la Z, porque la yod y la Z ambas son consonantes. Y entonces, ¿qué pasa con un guap? Bueno, el saltillo también se pierde en algún momento, pero aquí la yod se pierde, pero se queda todavía con un gu, con el mismo prefijo que tienes antes de consonantes, porque originalmente este tema era de consonante inicial. Se perdió la consonante, pero seguían pronunciando un gu, como si la yod estuviera ahí. Entonces, ahora sí podemos explicar la diferencia entre C1, C2 y C3. C1 es el caso conservador, donde hay O como siempre había O, y reemplaza la A en la forma del completivo, como vimos la última vez. C2 es lo mismo, excepto que hay umlaut, que eleva la O a U. Y C3 son palabras que hoy día tienen tema de A inicial, pero históricamente tenían una yod inicial y por eso usan el prefijo ngu que se usa antes de temas de consonante inicial. Y esta clase C3 es la única clase en la lengua donde se usa ngu antes de un tema de vocal inicial. Precisamente porque estos temas originalmente no eran de vocal inicial, eran de yod inicial, pero la yod se perdió. Y ahora tenemos un tema de vocal inicial, pero se quedó con el prefijo de completivo que normalmente se agrega a temas con consonante inicial. Entonces, ¿qué tenemos? En Cuateco. Ahora tenemos verbos con temas de vocal inicial que tienen estas alternancias. Tienen una vocal en habitual y potencial y tienen otra vocal en completivo. Y las personas que aprenden esta lengua simplemente tienen que memorizar estos patrones. Que la O cambia ahí, la U cambia ahí, la A puede cambiar a O puede cambiar a U, o puede cambiar a WA. Alguien que aprende esta lengua tiene que memorizar que existen estas diferentes clases verbales, estas diferentes conjugaciones, y memorizar la palabra con la forma correcta del completivo. No hay que saber todo esto que expliqué para aprender esta lengua. Pero si hablan esta lengua, o si están interesados en esta lengua, o si hablan otra lengua semejante, una lengua emparentada con el dishke, puede ser bonito apreciar de dónde vienen las pronunciaciones. A veces se nos hace poca la diferencia, O, U, WA, pero aún un detalle tan chiquito de la pronunciación tiene toda una historia de 2000 años o más que pasaron todos estos cambios en el tiempo y usando la lingüística, comparando las diferentes lenguas modernas y sus variantes, sí es posible reconstruir las protolenguas y hacer una hipótesis de por qué
las palabras se pronuncian de cierta forma hoy día. Esto es muy complejo. Espero que no se hayan perdido mucho, pero esto es lo que a mí me apasiona. Y me encanta compartirlo con ustedes. Espero que sigan conmigo en otro video. En los próximos videos voy a estar hablando de otra lengua zapoteca y también de una lengua mixteca o sabi. Bueno, saludándolos hasta entonces, quédense en casa si están ahorita en la pandemia. Y si ustedes me están viendo en el futuro sin COVID, espero que estén disfrutando de sus seres queridos y el mundo afuera y todas esas cosas que no podemos hacer ahorita. Bueno, saludos, hasta pronto.